Durante años el mundo creyó que Nicolás Maduro era quien tomaba todas las decisiones en Venezuela, pero el poder real no siempre está donde apuntan las cámaras. Hoy vas a conocer a Cilia Flores, la mujer que operó desde las sombras, movió las piezas clave y dejó una huella profunda en el destino de todo un país. Una historia de ambición, control y consecuencias que pocos se atreven a contar. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo y quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar impactado. Tinaquillo no es solo un punto en el mapa de Venezuela. Es un lugar del que casi nadie sale y al que muchos temen regresar. Un pueblo caliente, polvoriento, olvidado por el poder, donde la vida enseña temprano que no todos nacen con las mismas oportunidades. Y ahí, en Tinaquillo, comenzó a formarse el carácter de Cilia Flores, no como una historia de superación inspiradora, sino como una historia de carencia acumulada, de silencios largos y de una rabia que no grita, pero que se queda. Cilia nació marcada por una etiqueta social que en esa Venezuela pesaba como una condena. Hija sin padre reconocido, criada con el apellido materno, creciendo en un entorno donde eso significaba vergüenza, miradas torcidas y un lugar fijo en la parte más baja de la escalera social. Desde muy temprano aprendió que el respeto no se pedía, se imponía, y que la pobreza no solo te quita cosas materiales, también te roba la voz. Cuando su familia se mudó a Caracas no fue para entrar al mundo de las oportunidades, fue para sobrevivir en las barriadas del oeste. Cerros donde las casas se amontonan, donde el agua llega cuando puede y donde el Estado casi nunca entra. Ahí Cilia creció viendo dos Venezuelas al mismo tiempo. La que brillaba en el este, con edificios, carros y privilegios, y la suya, donde todo costaba el doble y valía la mitad. Esa comparación constante fue moldeando algo peligroso, una necesidad de no volver atrás, de no depender nunca más de nadie, de no aceptar jamás el lugar que le habían asignado al nacer. Mientras otros soñaban con irse, ella soñaba con subir, no por ideales, no por justicia social, sino por control, porque entendió muy joven que quien controla, decide, que quien decide no pide permiso, y que el poder es la única garantía de no volver a ser invisible. Estudió Derecho no como vocación romántica, sino como herramienta, como un arma legal para abrir puertas cerradas. Cada paso fue calculado, cada relación fue una inversión, cada lealtad tuvo un precio. Tinaquillo no la hizo humilde, la hizo dura, y esa dureza, mezclada con miedo a perderlo todo, fue el combustible que la acompañó toda la vida. Porque cuando alguien construye su identidad desde la carencia, no persigue el cambio, persigue el control. Y ahí, mucho antes del poder, mucho antes de Maduro, mucho antes de los palacios, ya se estaba fabricando la rabia que un día terminaría gobernando un país entero. Febrero de 1992 marcó un antes y un después en la historia de Venezuela, pero también en la vida de Cilia Flores, porque mientras el país veía por televisión a un militar derrotado, esposado y llevado a prisión tras un golpe fallido, ella vio algo completamente distinto. No vio un final, vio un inicio. No vio a un golpista fracasado, vio a un símbolo en construcción. El 4 de febrero, un teniente coronel llamado Julio Chávez intentó derrocar al presidente y fracasó. Lo lógico habría sido el olvido, la desaparición política, pero ocurrió lo impensable. Frente a las cámaras, Chávez pronunció dos palabras que se clavaron en la memoria colectiva: por ahora. Y en ese instante nació un mito. Un hombre preso que hablaba como si el tiempo jugara a su favor. Mientras muchos lo escucharon con esperanza o rabia, Cilia lo escuchó con cálculo. Entendió que ese militar tenía algo que no se aprende en la universidad, ni se compra con dinero: conexión emocional con los resentidos, con los olvidados, con los que sentían que el sistema los había expulsado. Exactamente el mismo terreno donde ella se había formado. Cilia ya era abogada. Conocía el lenguaje de los tribunales, sabía cómo moverse entre expedientes, recursos y tecnicismos, pero sobre todo sabía leer personas. Y lo que leyó en Chávez fue potencial puro. Se ofreció como defensora legal no por convicción ideológica, sino por intuición de poder. Empezó a visitarlo en prisión, primero como abogada, luego como interlocutora constante,
Reuniones largas, conversaciones que ya no eran solo sobre recursos judiciales, sino sobre país, sobre futuro, sobre revancha histórica. Mientras otros abogados veían un caso complicado, ella veía una inversión a largo plazo. Cada visita reforzaba un vínculo, cada gesto construía confianza, y en ese encierro, Chávez necesitaba aliados que no dudaran, que no temieran, que estuvieran dispuestos a apostar cuando todo parecía perdido. Cilia se convirtió en eso. No era la más visible, no era la más ruidosa, pero era constante, paciente y estratégica. Entendió que el poder no siempre nace en los palacios, a veces nace en las cárceles, cuando un hombre derrotado encuentra a alguien que cree en su regreso. Ahí, entre barrotes y discursos de redención, Cilia empezó a reescribir su destino, porque mientras el país pensaba que Chávez estaba acabado, ella ya estaba imaginando el día que saldría libre, y cuando ese día llegara, no estaría observando desde lejos, estaría a su lado, lista para cobrar la apuesta que había hecho cuando nadie más se atrevió. Así fue como una abogada no defendió a un preso, sino que apostó por un futuro presidente, y en esa decisión silenciosa comenzó realmente la historia del poder. Antes de convertirse en la pareja que marcó la historia política de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro cruzaron caminos en un momento en que Venezuela hervía políticamente, no en salones lujosos ni en discursos presidenciales, sino en la lucha diaria para liberar a Hugo Chávez y sus compañeros tras un intento de golpe de Estado. Fue en una asamblea en el barrio de Catia donde se dio ese primer instante que cambiaría todo. Ambos estaban en actividades callejeras vinculadas a la defensa de Chávez, cuando en medio de esa multitud y fervor político, un joven pidió la palabra y habló con una mezcla de claridad y fervor que capturó la atención de quienes lo escuchaban. Y Cilia, que ya era una abogada metida de lleno en las tácticas legales y la movilización social, se quedó viéndolo fijamente y dijo para sus adentros: ¡qué inteligente!, al referirse a Maduro. Una frase aparentemente simple, pero que encierra el momento en que no solo reconoció una mente afín, sino una oportunidad política. Esa observación no fue un cumplido casual, fue un registro mental de alguien que sabía distinguir potencial cuando lo veía. Él, un sindicalista joven con experiencia en organización y trabajo comunitario; ella, una profesional decidida y calculadora. Así se plantó la semilla de una alianza que luego se transformaría en relación personal y política, porque bajo esa frase no solo estaba el reconocimiento de una inteligencia latente, sino el inicio de una conexión que los llevaría a acompañarse durante más de 30 años, construyendo juntos una ruta en el chavismo que les permitió ascender en las filas del poder y más tarde influir en la estructura del Estado. Un vínculo que comenzó en las calles y asambleas de lucha y que terminaría definiendo gran parte de la política venezolana de los últimos 30 años. Desde compañeros de activismo hasta socios estratégicos en la disputa por la dirección de un movimiento que cambió un país entero. Cuando la relación entre Cilia Flores y Nicolás Maduro comenzó a consolidarse, todavía existía otra vida que ella no estaba dispuesta a seguir cargando. Un matrimonio largo, estable y discreto con Walter Gavidia, el hombre con el que había construido una familia, tenido 3 hijos y atravesado años de esfuerzo silencioso. Pero el poder cambia las prioridades y también cambia la forma en que se rompen los vínculos. El divorcio no fue presentado como un escándalo público, ni como un drama sentimental. Fue un movimiento frío, calculado, casi administrativo. Cilia no abandonó a su esposo por amor romántico. Lo dejó porque su nuevo proyecto de vida ya no tenía espacio para alguien que no formaba parte del futuro que ella estaba diseñando. Mientras su relación con Maduro crecía en lo político y en lo personal, su matrimonio se volvía un obstáculo, una pieza del pasado que debía ser retirada sin ruido, y así ocurrió. Walter Gavidia salió de escena como pareja, pero no desapareció del todo, porque en el mundo que Cilia estaba construyendo, nadie se iba realmente, solo cambiaba de lugar. Años después, cuando ella ya había acumulado poder institucional, cargos, influencia y control real sobre el Estado, ocurrió algo que revela más sobre su forma de ejercer el dominio que cualquier discurso. El nombre de su exesposo apareció en la nómina pública, no como un gesto de reconciliación, no como apoyo familiar, sino como subordinación. El hombre que había sido su compañero durante más de una década pasó a ser un empleado del sistema que ella manejaba. Una relación invertida, una jerarquía clara.
ella arriba, él abajo, dependiendo del mismo poder que la había reemplazado. No fue solo nepotismo, fue una demostración, un mensaje silencioso para todos los que la rodeaban. El pasado no se elimina, se controla. El reemplazo no fue solo sentimental, fue simbólico. Maduro ocupó el lugar del compañero y del proyecto político. Walter ocupó el lugar del subordinado, del hombre que debía aceptar lo que el poder le ofreciera, porque no tenía alternativa. Y así, sin escándalos ni gritos, Cilia dejó claro cómo funcionaban las reglas en su mundo. La lealtad no se negociaba, la independencia no se toleraba y las personas no se apartaban, se reubicaban. Este episodio, aparentemente personal, revela algo más profundo. Para Cilia, las relaciones nunca eran horizontales, siempre eran estructuras de poder, y quien no encajaba como socio terminaba encajando como pieza, porque en su ascenso no había espacio para iguales, solo para aliados útiles o dependientes silenciosos, y ese patrón, que empezó en lo íntimo, luego se repetiría a escala de todo un país. Cuando Cilia Flores alcanzó el control institucional, el poder dejó de ser una herramienta política y se convirtió en un sistema cerrado, donde la confianza no se ganaba, se heredaba. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcó un punto de no retorno en Venezuela. La línea entre lo público y lo privado desapareció, y el Estado comenzó a funcionar como una extensión directa de la familia. No fue un rumor ni una exageración mediática, fue una lista concreta. Nombres, apellidos y cargos. 47 familiares vinculados directa o indirectamente a la nómina del poder. Hermanos, primos, sobrinos, cuñados, hijos, incluso personas que ya no formaban parte de su vida personal, todos integrados al engranaje institucional, no por méritos transparentes ni concursos reales, sino por un principio básico que Cilia nunca ocultó del todo. Solo la sangre garantiza lealtad. Era un sistema construido sobre el miedo a la traición, la familia era el único seguro posible. El mensaje era claro, si el poder cae, caemos todos. Por eso debían estar todos dentro, protegidos, blindados, atados al mismo destino. Las denuncias surgieron. Empleados despedidos para abrir espacio, sindicatos alertando irregularidades, opositores mostrando documentos, pero nada ocurrió. Porque investigar a Cilia era investigar al corazón mismo del régimen, y nadie dentro del sistema estaba dispuesto a cruzar esa línea. Cuando fue confrontada públicamente, su respuesta no fue una disculpa ni una explicación, fue una afirmación orgullosa. Todos ingresaron por sus propias capacidades. Una frase que sonó como burla para miles de venezolanos calificados que jamás tuvieron acceso a esas oportunidades. Pero más allá del escándalo administrativo, lo verdaderamente grave era el modelo que se estaba consolidando. El Estado ya no servía al ciudadano, servía al clan. Las instituciones ya no protegían derechos, protegían apellidos, y cada cargo asignado reforzaba una red donde el silencio se compraba con salario y la lealtad se pagaba con poder. Así se construyó una estructura inmune a la crítica y resistente a cualquier cambio, porque no se trataba solo de gobernar, se trataba de sobrevivir juntos. Los 47 no eran un exceso, eran una estrategia, una muralla humana alrededor del poder. Y cuando un país permite que su administración se convierta en un asunto familiar, deja de ser una república y pasa a ser un feudo. Y en ese momento, sin necesidad de anunciarlo, Cilia Flores dejó de ser una funcionaria más y se transformó en algo mucho más peligroso, la administradora de un Estado diseñado para no rendir cuentas, donde la familia no solo gobernaba, sino que reemplazaba a la nación misma. La muerte de Hugo Chávez no fue solo el final de una era, fue el momento exacto para ejecutar lo que durante años se había preparado en silencio. Cuando Chávez murió en marzo de 2013, Venezuela quedó en shock. Pero Cilia no improvisó, ni dudó. Ella llevaba más de 20 años construyendo ese escenario, tejiendo alianzas, asegurando lealtades y colocando piezas clave en cada institución. Nicolás Maduro no llegó al poder solo por el respaldo simbólico de Chávez, llegó porque detrás había una estructura lista para sostenerlo, una maquinaria diseñada para cerrar filas y bloquear cualquier alternativa. La transición fue rápida, elecciones apretadas, resultados cuestionados, un país dividido, y en medio de ese caos, Cilia avanzó un paso más. En julio de 2013, después de más de 20 años juntos, decidió formalizar lo que siempre había sido una alianza estratégica. Se casó con Maduro cuando ya era presidente, no antes, no durante la lucha, sino cuando el poder estaba asegurado. Ese detalle no fue casual, fue coherente con su forma de pensar.
Primero el control, luego el símbolo. Poco después rechazó el título tradicional de primera dama. No quería ser vista como acompañante ni figura decorativa. Exigió otro nombre, primera combatiente. Una palabra cargada de intención, de confrontación, de autoridad. Porque no estaba ahí para sonreír ni para cortar lindas. Estaba ahí para mandar. Desde ese momento su presencia se volvió omnipresente, aunque discreta. No hablaba demasiado, no daba discursos largos, pero todos sabían que nada importante se decidía sin su visto bueno. Ministros, jueces, militares, dirigentes del partido entendieron rápidamente la nueva dinámica. Maduro era la voz, Cilia era el filtro, la que autorizaba, la que vetaba, la que definía quién ascendía y quién desaparecía del tablero. Mientras el país entraba en una crisis cada vez más profunda, inflación, escasez, protestas, represión, ella consolidaba poder sin exponerse, moviendo piezas desde los pasillos, desde reuniones cerradas, desde conversaciones que nunca quedaban registradas. La muerte de Chávez no debilitó al sistema, lo endureció. Y en ese endurecimiento, Cilia encontró su espacio perfecto, porque ya no había un líder carismático que opacara su influencia. Ahora el poder necesitaba orden, disciplina y mano firme, exactamente lo que ella ofrecía. Así nació la etapa más oscura del régimen, no con un golpe, ni con un anuncio, sino con una boda, un título cuidadosamente elegido y una mujer que dejó claro que no había llegado para acompañar el poder, sino para ejercerlo. Hasta ese momento, todo lo que rodeaba a Cilia Flores podía explicarse como abuso de poder, nepotismo o control político. Pero en noviembre de 2015 ocurrió algo que rompió incluso los códigos internos del chavismo y expuso al mundo una conexión mucho más oscura. El caso de los llamados narcosobrinos. Dos jóvenes que no eran simples familiares lejanos, sino parte del círculo íntimo de la familia presidencial. Uno de ellos, criado prácticamente como hijo por Cilia Flores, con acceso a privilegios, contactos y protección absoluta. Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas viajaron a Haití creyendo que estaban cerrando un negocio más, una operación que, según ellos mismos explicaron después, consistía en enviar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos utilizando rutas protegidas y contactos de alto nivel. Lo que no sabían era que la persona con la que negociaban trabajaba para la DEA. Cada reunión fue grabada, cada conversación registrada, cada detalle documentado. En esas grabaciones, los sobrinos hablaban con una seguridad que solo tiene quien se sabe intocable. Describían el uso de aeropuertos controlados, de aviones que no serían revisados, de credenciales que abrían cualquier puerta. Hablaban como herederos de un poder que no les pertenecía legalmente, pero que sentían propio. Cuando fueron arrestados y trasladados a Nueva York, todavía creían que todo se resolvería con una llamada, con una orden, con una intervención desde Caracas. Durante los interrogatorios, admitieron quiénes eran, de dónde venían y por qué hacían lo que hacían. Y fue ahí donde surgió la frase que lo cambió todo. Una respuesta que los fiscales resumieron y que terminó convirtiéndose en el corazón del caso. El dinero de la droga no era solo para enriquecerse, era para ayudar a la familia a mantenerse en el poder. Esa frase no hablaba de ambición individual, hablaba de un sistema, de una lógica donde el narcotráfico no era un exceso, sino una herramienta política. El juicio en Nueva York avanzó con pruebas contundentes, audios, videos, testimonios, y en 2017, ambos fueron condenados a 18 años de prisión cada uno. Por primera vez, el apellido de la familia presidencial quedó oficialmente ligado al narcotráfico en una corte internacional. Mientras en Venezuela, el gobierno negaba todo y hablaba de secuestro y conspiración, fuera del país, la imagen ya estaba destruida, porque más allá de los kilos de droga, más allá de las sentencias, lo que quedó claro fue algo mucho más grave, que el poder se había convertido en un negocio familiar dispuesto a cruzar cualquier línea para no perderlo, y que esa frase, dicha con naturalidad por quien se creía protegido, había revelado, sin querer, la verdadera lógica del régimen. Cuando el poder dejó de apoyarse en el carisma y empezó a sostenerse únicamente en la fuerza, el miedo dejó de ser una consecuencia y se convirtió en método.
En Venezuela ya no bastaba con controlar elecciones, tribunales o medios. Ahora era necesario controlar el cuerpo, la voz y el silencio de la gente. Cualquiera que protestara, denunciara o simplemente incomodara al sistema podía convertirse en objetivo. No importaba si era estudiante, periodista, activista o madre de familia. El mensaje era simple y brutal. Hablar tiene precio. Durante las protestas masivas que comenzaron en 2014 y se repitieron con más fuerza en los años siguientes, el Estado respondió no como un gobierno democrático, sino como una estructura de castigo. Detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, personas sacadas de sus casas de madrugada, jóvenes interceptados en la calle y llevados a centros de detención que oficialmente no existían. Ahí, lejos de abogados y familiares, el miedo tomaba forma física. Golpes, amenazas, humillaciones. El objetivo no siempre era obtener información. Muchas veces era quebrar, dejar una marca psicológica que se extendiera como advertencia. Porque una persona aterrorizada vale más que 100 discursos. Organismos internacionales comenzaron a documentar lo que ocurría. Testimonios que coincidían una y otra vez. Patrones que no podían explicarse como excesos aislados, sino como una política sistemática. La Corte Penal Internacional abrió una investigación formal al considerar que existían bases razonables para crímenes de lesa humanidad, algo inédito en Latinoamérica, y misiones independientes de la ONU confirmaron lo mismo. Tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, no cometidas por individuos descontrolados, sino por aparatos del Estado coordinados y protegidos desde arriba. Mientras tanto, desde el poder se negaba todo. Se hablaba de exageraciones, de guerra mediática, de enemigos internos. Pero en las calles, el efecto era real. La gente dejó de protestar no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo. Miedo a no volver a casa, miedo a que tocaran a sus hijos, miedo a convertirse en un número más. Y en ese contexto, el control se volvió casi total, porque el miedo bien administrado paraliza, divide y silencia. Y ahí es donde el sistema se perfeccionó. No hacía falta reprimir a todos, bastaba con reprimir a algunos de forma visible, para que el resto aprendiera la lección. Así, el régimen logró algo más poderoso que la obediencia. Logró resignación. Y cuando un país se resigna, deja de defenderse, deja de exigir, deja de creer. La represión ya no era una respuesta a la crisis, sino el mecanismo central para sostener el poder. Un engranaje más dentro de un sistema que había decidido gobernar no con legitimidad, sino con terror calculado. Y en ese sistema, el miedo dejó de ser una reacción y pasó a ser la norma cotidiana. Durante años se habló de abusos, de excesos, de represión descontrolada, pero lo que surgió después cambió por completo el marco de la historia, porque ya no se trataba solo de violaciones a derechos humanos, sino de una acusación directa que apuntaba al corazón del poder. Según documentos judiciales presentados en Estados Unidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores no solo toleraron la violencia, sino que, de acuerdo con la acusación, la utilizaron como herramienta funcional para proteger intereses criminales. En el centro de esta narrativa aparecen los llamados colectivos, grupos armados civiles que operan en barrios populares de Venezuela, oficialmente presentados como organizaciones comunitarias, pero señalados por múltiples investigaciones como estructuras de choque, hombres en motocicletas, encapuchados, armados, actuando sin identificación y sin rendir cuentas. La acusación sostiene que estos grupos no eran actores espontáneos ni independientes, sino fuerzas utilizadas para intimidar, castigar y eliminar obstáculos, no solo contra manifestantes u opositores, sino contra cualquiera que interfiriera con operaciones ilegales, incluyendo disputas vinculadas al narcotráfico. El lenguaje de los fiscales es contundente. Se habla de secuestros, palizas y asesinatos ordenados para asegurar control, cobrar deudas o silenciar amenazas. No como decisiones aisladas, sino como parte de un método.
Lo más grave no es solo la violencia en sí, sino la jerarquía implícita, la idea de que estas acciones no surgían desde abajo, sino que respondían a intereses protegidos desde arriba. Durante años, muchas víctimas describieron a sus agresores como hombres que actuaban con total impunidad, repitiendo una frase que se volvió común en los testimonios: «Nadie nos va a investigar». Esa sensación de inmunidad cobra otro significado cuando se conecta con una acusación que coloca la violencia como una extensión del poder político. Aunque estas afirmaciones aún deben ser probadas en un juicio, su sola existencia marca un punto de quiebre, porque por primera vez no se habla solo de represión política, sino de crimen organizado operando bajo la protección del Estado. Y en ese esquema, los colectivos dejan de ser un fenómeno social para convertirse en un instrumento, una fuerza paralela utilizada para hacer lo que las instituciones formales no podían admitir públicamente. Si esta acusación se sostiene, ya no estaríamos frente a un gobierno autoritario tradicional, sino frente a un modelo donde el poder, el miedo y la violencia se integraron en una misma estructura. Una estructura diseñada no solo para gobernar, sino para eliminar. Y ese señalamiento, más que cualquier discurso, redefine para siempre la forma en que el mundo mira lo que ocurrió en Venezuela. Después de años presentándose como intocables, protegidos por el control absoluto del Estado y por una narrativa de soberanía y resistencia, el poder de Nicolás Maduro y Cilia Flores terminó lejos de palacios, discursos y cadenas nacionales. Terminó en tribunales, esposas y expedientes judiciales. Según reportes y documentos oficiales, ambos fueron puestos a disposición de la justicia estadounidense y trasladados a Nueva York, el mismo lugar donde durante años se juzgó a capos del narcotráfico, financieros corruptos y figuras que creían estar por encima de la ley. El contraste no pudo ser más brutal. Quienes gobernaron desde residencias presidenciales, rodeados de escoltas, privilegios y silencio forzado, pasaron a enfrentar un sistema donde no controlan jueces, fiscales ni el ritmo del proceso. En una corte federal se presentaron los cargos: conspiración para el narcotráfico, uso de armas de guerra, crimen organizado, acusaciones que, de probarse, podrían significar décadas de prisión o incluso cadena perpetua. Ya no había discursos ideológicos, ni enemigos imperiales, ni cadenas obligatorias, solo abogados, documentos y reglas que no podían cambiar. Para Cilia, el golpe fue aún más simbólico. Toda su vida había operado desde los pasillos del poder, sin exponerse demasiado, tomando decisiones que otros ejecutaban, y ahora estaba sentada frente a un juez, sin capacidad de ordenar, de vetar, de mover piezas. El poder que había construido no servía fuera de Venezuela, no compraba favores, ni generaba miedo. En ese momento quedó claro algo fundamental: el poder basado en el control interno se derrumba cuando sale de sus fronteras. El palacio protegía, la institucionalidad capturada blindaba, pero en Nueva York no había palacio, solo ley. Mientras millones de venezolanos seguían en el exilio, reconstruyendo sus vidas lejos de casa, quienes durante años decidieron el destino del país, enfrentaban por primera vez consecuencias reales. El juicio no puede devolver a los muertos ni borrar el sufrimiento, pero rompe una idea peligrosa, la de que el poder absoluto es eterno, porque al final, incluso los sistemas más cerrados dependen de un territorio, de un silencio y de un miedo específico. Y cuando todo eso desaparece, lo único que queda es la persona frente a la justicia, sin escoltas, sin títulos y sin palacio, solo con su historia, sus decisiones y el peso de todo lo que hizo cuando creyó que jamás tendría que rendir cuentas. La historia de la mujer que controló a Maduro y destruyó a Venezuela, Cilia Flores, no es solo la historia de una persona, es la historia de cómo el poder sin límites puede deformar todo lo que toca, de cómo una nación entera terminó pagando el precio de decisiones tomadas en las sombras, y de cómo millones de venezolanos vieron su futuro desaparecer mientras unos pocos lo controlaban todo. Si este video te ayudó a entender mejor lo que pasó, si te hizo reflexionar o sentir algo, te pido que dejes tu like,
te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias. También quiero leerte. Déjame en los comentarios qué te pareció el video y desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y ahora, quédate en el canal y mira el video que está apareciendo en pantalla, porque es aún más interesante y apasionante que este y te va a ayudar a conectar todas las piezas que muchos prefieren no contar.